Adiós Adicción, episodio número 2. Yo aprendí a no juzgarlo, aprendí a perdonarlo, inclusive a amarlo, porque ni siquiera lo amaba por la misma herida que él había causado en mí. En ocasiones no es tan fácil escuchar lo que los demás sufren por causa de nuestra adicción. Entramos en un modo defensivo debido a que definitivamente no es algo que queremos aceptar y que preferimos ignorar, pretendiendo que con esto este sufrimiento desaparezca. No debemos de ignorar que podemos hacer mucho daño a quienes nos rodean y a quienes nos quieren. Debemos de entender que todo tiene un límite y que la paciencia de ellos hacia nosotros también. Pero ¿sabes qué? Siempre hay tiempo para cambiar y ser una mejor versión de nosotros mismos. El día de hoy estará conmigo el familiar de una persona que sufrió e hizo sufrir a su familia por causa de su adicción. Espero que escuches lo que ella tiene que decir, porque seguramente aún tienes tiempo de evitar el desenlace triste que tuvo esta historia. Sé valiente y ten coraje para aceptar lo que quienes nos quieren tienen que decir. Quizá vaya a doler, pero no más que el dolor que nosotros les causamos por estarnos haciendo daño todos los días. Selene es mi invitada y ella nos va a compartir su experiencia y lo que le tocó vivir con su familia. Selene, bienvenida y muchas gracias por estar en Adiós Adicción. ¿Ya estás lista para compartir tu historia? Ya estoy lista, esperando que les pueda servir a todos aquellos que, así como tú, así como varias personas, están luchando con esto, y espero que con mi testimonio puedan saber que no nada más ustedes son afectados, sino también las personas que están alrededor de ustedes. Pues adelante, el micrófono está abierto para ti. Bueno, pues primeramente quisiera empezar diciéndote que yo soy originaria del Istmo de Tehuantepec, específicamente de la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, una ciudad o un estado, inclusive una zona del país, donde en vez de beber un vaso con agua, porque hace mucho calor, las personas beben cerveza. Vamos empezando por ahí. Entonces, al vivir o al crecer en esta ciudad, pues yo me viví en un ambiente donde se tomaba alcohol prácticamente todo el tiempo. No nada más los hombres, sino también las mujeres. Y para mí era como normal que en vez de beber agua por las tardes, las personas bebieran una cerveza. Así crecí. Mis padres tomaban cerveza todo el tiempo, pero en donde había problemas, de alguna manera, no era en mi mamá como tal, porque mi mamá era una como bebedora social, digámoslo así. Pero mi papá sí, mi papá tenía el gran problema de que un día tomaba, el otro no, y al otro sí, y al otro no, y así nos vamos, ¿no? Un día sí, un día no. Al crecer con esto, pues obviamente yo creo que mi carácter fue formado por este tipo de situaciones, porque a pesar de que mi papá estaba ahí, era un padre ausente, aunque presente. ¿Por qué? Pues por su mismo estado. Todo el tiempo mi mamá se hizo cargo de nosotros. Fuimos 3 hermanos, yo la mayor. Y pues en vez de recurrir a él como cualquier hijo con su papá, pues teníamos que recurrir a mi mamá porque él no estaba siempre presente en sus cabales. Y cuando estaba en su santo juicio, como dicen por ahí, era una persona muy introvertida que no podíamos de alguna manera acercarnos porque siempre nos mandaba con mi mamá, ¿no? Así como resuelve, que te resuelva tu mamá, o que pregúntale a tu mamá, o que tu mamá lo haga, ¿no? Entonces siempre crecimos más hacia el lado de mi mamá y a él pues quedó como rezagado de nuestras vidas, pero era por eso, porque no estaba, repito, no estaba al 100% en sus cabales cuando estaba con nosotros, o él mismo
buscaba su espacio solo, ¿no? Por así decirlo, los días que no estaba tomando. Entonces, con este preámbulo, yo quisiera que ustedes se dieran cuenta que no quiero de alguna manera como justificar el hecho, pero sé que por el medio donde vivimos y con las amistades con las que crecemos, pueden influir para que nosotros podamos tomar esas decisiones de querer seguir en el alcohol o apartarnos, ¿no? Dice por ahí que las malas compañías corrompen las buenas costumbres y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Obviamente también tenemos que ver la parte de mi papá. Mi papá fue una persona que quedó huérfano a muy temprana edad, con un historial de alguna manera de rebeldía en su vida, pues al no tener nadie que se hiciera cargo de él, aunque su papá vivía, pero pues también era alcohólico y pues no se hacía cargo de él, ¿no? Él tuvo que entrar al colegio militar aquí en México para que pues de alguna manera tuviera una educación y que los militares se encargaran de criarlo al final de cuentas, ¿no? Esto lo hace a él pues aún más rebelde y cuando él regresa a su ciudad natal, de alguna manera, pues esa parte de él de ese rechazo que de alguna manera me imagino que sintió, pues lo orillaron aún más a seguir bebiendo en la bebida. Aquí es muy importante también que sepamos que nuestros padres influyen en eso, así como posiblemente, Gregory, tu padre influyó en que tú siguieras un cierto camino, pues el padre de él influyó y aquí es importante hacer ver que hay cadenas generacionales que nosotros traemos y que de alguna manera tenemos que romper con la ayuda de Dios, por supuesto, para que esto se pueda dar. El papá de mi papá tomaba y el papá de mi abuelo tomaba. Entonces, yo no sé si más allá, hasta ahí me quedé en la investigación que hice, no sé si más allá había una cadena, por así decirlo, de alcoholismo. Y esto hace que se venga repitiendo, estamos hablando que se repitió hasta la 4ª generación. Yo espero, la verdad, he pedido mucho a Dios para que mi hijo en este caso no lo repita, porque tengo un varón también. Entonces, podemos ver aquí que no nada más es algo que el medio te influye, sino también las generaciones que tú vienes cargando antes de ti, ¿no? Que te vienen antes de ti. Algo que hemos tocado, Selene, en este podcast es justamente que hay una predisposición probablemente genética o como hay otra visión que quizá tú también tengas de ello, pero una vez que el adicto entra en contacto justamente con algún tipo de droga, en este caso el alcohol, el tabaquismo o cualquier otro tipo de droga, realmente uno está predispuesto justamente a eso, su cuerpo, su cerebro ya está predispuesto a ello y en ocasiones es difícil controlarlo, aunque, y yo te lo digo como adicto justamente, que es cuando empecé no me di cuenta que la enfermedad fue agravándose continuamente y ha ido caminando durante 20 años prácticamente. En este caso quisiera volver justamente a tu papá porque probablemente quiero que me compartas un poquito más de la historia de cómo era tu relación o cómo era el entorno familiar cuando él justamente estaba borracho, cuando él estaba tomado. Qué tan difícil fue realmente compartir la casa, el techo, los años con una persona que está sufriendo de esa adicción, porque realmente yo conociendo ahorita mi situación y conociendo a otras personas, me doy cuenta que aunque uno quisiera controlarlo, realmente esto es más fuerte que nuestras propias intenciones, que quizá sabemos que estamos lastimando a nuestros familiares, pero aún así no podemos realmente resistirnos ante esa adicción. ¿Cómo era el entorno familiar, Selene, cuando tu padre justamente estaba en ese estado de intoxicación? Sí, ok.
sí era mi siguiente aportación. Aquí yo quise hacer un preámbulo porque para mí fue muy importante en algún momento descubrir esto que ya te comenté. Obviamente el ambiente familiar no era muy agradable. ¿Por qué? Porque cuando mi papá tenía que llegar de trabajar, hace cuenta, a las 2 de la tarde. Si mi papá no llegaba a las 2 de la tarde y eran 2:30 de la tarde, mi mamá se ponía muy nerviosa y decía, seguramente va a venir borracho. Entonces, aun cuando la situación, cuando él llegaba a la casa como tal, no eran de pleitos físicos, inclusive ni verbales, la situación se ponía muy tensa. ¿Por qué? Porque iba a llegar borracho, ¿no? Entonces, a nosotros como hijos, ese estrés de mi mamá se pasaba a nosotros y nosotros también nos estresábamos de pensar que mi papá iba a llegar borracho. Iba a llegar a poner música a todo volumen, iba en la noche iba a discutir con mi mamá porque mi mamá le iba a decir que le bajara la música porque los niños tenían que dormir porque iban a la escuela al día siguiente. Entonces, ese estrés que mi mamá vivía fue transmitido a nosotros y nosotros yo ya había dicho, te estoy diciendo que un día sí, un día no, entonces también nosotros un día sí, un día no, nos estresábamos por esa situación que iba a suceder en la casa. Nosotros como hijos teníamos que guardarnos o encerrarnos, en este caso, temprano en la casa por esta misma situación. Entonces, era el que no salir como cualquier niño quiere salir o querían en aquel entonces salir a jugar a la calle con sus amigos. ¿Por qué? Porque mi papá iba a llegar borracho y nosotros teníamos que encerrarnos en la casa temprano. Otra de las cuestiones, aquí yo ya te voy a hablar en lo particular. En mi caso, por ser la más grande, pues bueno, llegó una edad en mi etapa de adolescente que yo quería pues ir a las fiestas, compartir con mis amigos, etcétera, y no podía porque si mi papá se enteraba que yo andaba en una fiesta, pues él llegaba, borracho obviamente, no a hacer más que meterse a la fiesta, a bailar, a seguir tomando, y a mí eso me daba muchísima pena. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esta situación? Que yo me volví como retraída y en vez de hacer más amistades como cualquier persona en ese momento de la secundaria principalmente, que quieres tener amigos hasta por donde sea, pues ya no se puede. ¿Por qué? Pues porque lo que hacía es, no, mejor, si me invitaban a una fiesta, no voy. ¿Por qué? Pues porque mi papá se va a enterar y va a ir a hacer sus disfiguros y me va a poner en vergüenza, ¿no? Entonces, así crecí. Yo no te puedo hablar de mis hermanos ahorita, pero en mi caso, porque es lo que yo conozco, pues así crecí, ¿no? Obviamente eso a mí me afectó a la larga. ¿Por qué? Porque como me metí tanto en que no me conocieran o no supieran quién era yo inclusive, o sea, pasar desapercibida, pues de alguna manera así me conduje durante cierto tiempo. No hablaba mucho, pocos amigos, me invitaban a fiestas y no iba. Obviamente convivía con la gente que ya me conocía, como mis primos, etcétera, pero no más allá. Entonces, a mí te puedo decir que eso me afectó en mi adolescencia. Más adelante, cuando ya salgo a estudiar, yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en CU, conozco a al que ahora es mi esposo, me caso, y vienen los problemas. Tuvimos muchos problemas matrimoniales. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Pues busco el alcohol. ¿Por qué? Porque para mí era como salirme de perder el espacio, la situación que estaba yo viviendo, y me recordaba, o sea, muy dentro de mí sabía que mi papá cuando él se quería escapar, pues lo que hacía era pues tomar, ¿no? Entonces
me di cuenta de esta situación y dije, no, yo no quiero eso para mi vida. O sea, digo, afortunadamente los problemas matrimoniales se solucionaron. Mi esposo y yo ahora somos una pareja, pues te puedo decir que estable, ya tenemos 22 años de casados y pero quiero comentarte esto porque muchas veces inconscientemente, por lo que nosotros vivimos en casa, podemos llegar a comportarnos en nuestra familia igual que como viste que se comportaron tus papás, ¿no? Siempre decía, yo nunca quiero ser como mi papá, por ejemplo. Y terminé en algún momento de mi vida siendo como mi papá. Afortunadamente, no seguí más, pero Dios me salvó de eso y por eso ahorita estoy como estoy, no estoy bien, gracias a Dios. No quiere decir que no me tome una copita de vino, pero no va más allá. O sea, estoy sumamente convencida que ese no es el camino. En este caso, Selene, perdón que te interrumpa, solo hacer una aclaración justamente aquí, hay dos tipos de personas que toman alcohol. Una es aquella persona que es un bebedor normal, digamos, que ellos pueden realmente tomarse una, tomarse dos, quizá tres, y realmente ya no va a haber una cuarta o una quinta. Hay personas que se pueden detener, que obtienen lo que querían, quizás solo refrescarse un poco, que yo nunca lo he visto de esa manera, pero bueno. O bien llegar a cierto punto donde se sienten un poquito más alegres, digámoslo de esa manera, pero hasta ahí se detienen. Hay otras personas, dentro de las cuales yo me incluyo, que eh, una no es, una es demasiado, dos no son suficientes, es como yo suelo decirlo, es una realmente no me sabe, si empiezo a tomar con la primera, la segunda, la tercera y la quinta es porque ya están ahí y no va a haber nada que me detenga sino hasta llegar a la décima o a la decimoquinta o cosas por el estilo. Qué bueno que en tu caso tú sí puedes detenerlo y qué bueno que en este caso tú no eres una adicta al alcohol, aún así, a pesar de que viviste en ese entorno que te rodeó durante muchos años. ¿Qué pasó o qué ha pasado con tu padre, Selene? Pues, bueno, quiero aclarar aquí que mencioné, me tomo una copa de vino, pues obvio cuando me voy a cenar, una cenita que requiere una copa de vino, o sea, no es que diario me la tome ni siquiera en fiestas, ¿no? O sea, solo quiero aclarar eso. Regresando a lo que pasó en mi familia, yo te puedo decir que esto sé que nos afectó como hermanos, como hijos más bien, porque, bueno, te acabo de contar mi experiencia, pero, por ejemplo, en el caso de mi hermana, también no tuvo una vida muy agradable. Eh, de alguna manera, ella tomó decisiones que no la llevaron a un buen camino, digámoslo así, y pues bueno, está pagando las consecuencias ahorita. Con respecto a mi hermano, pues básicamente él no te puedo contar su testimonio como tal, pero de alguna manera sé que eso influyó para que él ahorita esté en el caso que está con una adicción del alcohol. Eh, ¿Cómo fue que yo viví la parte emocional en esta etapa de mi vida cuando yo todavía vivía con mis papás? Pues primeramente yo me enojé muchísimo con mi papá, o sea, al grado de decir, Dios, por favor, que se muera. O sea, yo no quiero tener contacto con una persona alcohólica, yo quiero que se muera. Obviamente era yo muy pequeña en ese entonces porque yo veía cómo mi mamá sufría por ese tipo de situaciones que pasaban en la casa y eso, pues mi mente de niña hacía que yo pensara eso. Posteriormente, ya de grande, quiero aclarar, yo le pedí perdón a mi papá, le dije, papá, perdóname por esto que yo pensaba, pero también quiero perdonarte, porque a raíz de esto tú me hiciste de cierta forma que no me agradaba y que necesito pedirte perdón. Yo le echaba la culpa a mi papá porque a raíz de su adicción, mi mamá tenía mucho estrés, repito,
y ella fue diabética y de alguna manera el doctor dijo que posiblemente el hecho de estar en tanto estrés y en una situación desagradable que pasó cuando él estaba alcoholizado, que la persiguió con un machete, a raíz de eso vino la enfermedad. Entonces, yo lo relacioné con lo que dijo el doctor, que a través de una impresión muy fuerte ella había pues recaído o había adquirido o no sé cómo llamarle esa enfermedad. Obviamente, y ahorita yo ya sé que, como tú bien dices, lo comentaste, el cuerpo está predispuesto, ¿no? Y posiblemente el cuerpo de mi mamá estaba predispuesto a la diabetes. Pero en su momento, o sea, yo era muy pequeña y yo dije, no, pues es que por su culpa de mi papá, mi mamá se enfermó. Y entonces eso era así como un martirio para mí, el estar pensando que por la culpa de mi papá, mi mamá estaba enferma y lo que le esperaba con la diabetes. No fue padre, o sea, no fue bueno para mí el vivir en esa tensión. Eh, entonces, cuando yo decido formar una familia, lo primero que se me viene a la mente es, no quiero casarme con un alcohólico. No quiero saber nada del alcohol en mi vida matrimonial. Entonces, y yo creo que inconscientemente yo acepté a mi esposo porque mi esposo es abstemio, no toma, no fuma, no nada de eso. Y pues bueno, eso fue lo que a mí me orilló a buscar una persona así, ¿no? Mi papá desafortunadamente queda viudo, mi mamá fallece precisamente por diabetes, queda viudo y de alguna manera a él, creo yo, lo detenía el hecho de tener a alguien, en este caso a mi mamá. Cuando mi mamá fallece, él se vuelve aún más alcohólico, ya no era un día sí, un día no, y era diario, o sea, era diario tomar. Esto obviamente no tuvo un final feliz. Él, pues como ustedes posiblemente ya saben, el estar ya en esa situación o a ese grado de alcoholismo ya lleva a deprimirte. Y mi papá pues prácticamente ya vivía solo, nosotros tres pues ya cada quien había salido de casa, ya no vivíamos en Salina Cruz, Oaxaca desde hace mucho tiempo, ninguno de los tres, mi papá estaba prácticamente solo, viviendo esta situación de alcoholismo ya más intensa y más profunda, ya era otro grado, o sea, ya mi papá tenía que pedir a veces hasta prestado hacia diferentes personas, digo, prestado era un decir, porque pues ya eran dinero que ya no regresaba, que los 10 pesos, que los 20 pesos y así, para ir a comprar del alcohol más barato que puedan vender para poder tomar. O sea, ya estábamos hablando de que ya su conciencia posiblemente ya se había perdido, de que él necesitaba tomar algo. Entonces, así pasaron posiblemente unos 10 años, a lo mejor hasta más, de que él se quedó solo y ya fue degradándose aún más su situación en el alcohol. Al grado que un día a mí me habla una prima que vive allá en Salina Cruz y me dice, Selene, vente rápido porque tu papá acaba de fallecer. Obviamente, pues como hija y la situación que sabes que está viviendo tu papá en el alcoholismo, lo primero que yo pensé, dije, pues a lo mejor fue una intoxicación o un accidente, lo atropellaron o algo pasó por estar en estado inconveniente, pero no, resulta ser que mi prima me dice, tu papá se acaba de quitar la vida. Para mí, como hija, pues fue un shock, obviamente, ¿no? Y pues bueno, ya fui, efectivamente, mi papá se quitó la vida y yo no lo podía comprender hasta que después entendí que el alcoholismo te lleva a una depresión tal que puede llegar hasta ese grado, ¿no? Lo último que puede pasar en una depresión
es que tú te quites la vida. Y pues bueno, desafortunadamente le pasó a mi papá. Como hijos, yo creo que sufrimos todos. Y lo que quiero recalcar aquí, a ti que eres adicto y que a lo mejor piensas, pues es mi vida, es mi cuerpo, a lo mejor nada más a mí me afecta, tengo que decirte que no es así. Desde que tú empiezas a tener, o si tienes una familia, ya sea que seas soltero o que seas casado, tu familia es afectada. Desde tu esposa, si eres casado, tus hijos o tus padres, si eres soltero. Y en la medida que tú permitas que el alcohol se vaya siendo parte mayor en tu vida, puedes llegar hasta esto, hasta la muerte. Desafortunadamente, en mi caso o en el caso de mi papá, pues no fue una muerte natural, fue una muerte que él la buscó. ¿Por qué? Pues por esa desesperación, posiblemente, yo estoy haciendo conjeturas, posiblemente por la desesperación de no tener a nadie a quien recurrir, incluso porque ninguno de sus hijos estaba ahí. Él, la última parte de su vida, él vivió con su hermana, la única hermana que tuvo, y quien le brindó el apoyo en cuanto a que comiera, a verlo todos los días, etcétera. Pero recordemos que el dejar algo, aun cuando tú dices que no se pueda, es de voluntades, ¿sí? Entonces tu voluntad está implícita y si tú no tienes la voluntad de dejarlo, pues vas a seguir. Una de las ideas de compartir mi testimonio y de compartir cómo viví, cómo me afectó esto de vivir con alguien alcohólico, es para hacer conciencia al alcohólico que no nada más piense en él, porque al final sí, efectivamente, él físicamente, él es el que va a ser afectado, pero también vas a afectar emocionalmente, a lo mejor económicamente, a las personas que viven alrededor de ti. Entonces, no sean egoístas en esa parte, ¿no? Porque puede verse hasta egoísta el pensar que nada más en ti, ¿no? También hay que pensar en los demás. Eso es lo que yo te puedo compartir. Gracias a Dios te puedo decir que yo soy libre de eso. Yo he declarado que mi familia, en este caso mis hijos, no son parte de esta generación que viene afectándonos, y pues estoy al tanto de que no suceda, ¿no? Siempre es bueno que nosotros tengamos en quién confiar y a quién decirle las cosas que sentimos, que pensamos, que creemos inclusive, para que las cosas en nuestra vida vayan cambiando. Si tú has estado en mucho tiempo, como dices, 20 años en esto, sufriendo con esto, obviamente el cambio no va a ser de la noche a la mañana. Tiene que pasar cierto tiempo para que tu organismo se limpie, para que vayas como esto que estás haciendo. A mí me encantó, me gustó, porque podemos ayudar a otras personas, pero siempre buscando la ayuda de Dios en este caso, porque yo te puedo decir ahora en esa parte que si tú no tienes a Dios en tu vida, no lo vas a lograr solo. O sea, eso es un hecho. Tú lo puedes, como testimonio lo puedes decir, lo he intentado muchas veces y no he podido. Y así como cualquier adicción, lo puedes intentar muchas veces y no vas a poder. ¿Por qué? Porque no tienes a quien te pueda ayudar. Esa es otra parte de mi testimonio, que en la medida de que yo conocí más a Dios y me fui metiendo más con Él, pude sanar estas heridas, porque los hijos quedan heridas que no tan fácilmente cierran, porque es una especie de rechazo del padre que tú tienes y no puedes ver, no te puedes comportar como padre si tú no tienes un ejemplo de padre, ¿no? Y así se va repitiendo durante toda tu vida y tus generaciones. ¿Por qué? Porque tus hijos no van a tener un ejemplo de padre y así nos vamos. Entonces, en mi caso, a mí me sirvió acercarme a Dios, buscar de Dios.
romper esas cadenas generacionales que yo vi que se venían acumulando para que mis hijos no sufrieran. Gracias a Dios, espero en Dios que mis hijos no lo padezcan, ni que sus generaciones tampoco lo padezcan. Otra de las cosas es que se logró en mí es ya no ver a mi papá como el tirano, ya no ver a mi papá como el que fue el causante de, sino ver a mi papá pues como fue, con sus defectos, con sus virtudes, porque también los tenía, con su problema de alcoholismo, efectivamente, pero no juzgar. O sea, yo aprendí a no juzgarlo, aprendí a perdonarlo, inclusive amarlo, porque ni siquiera lo amaba por la misma herida que él había causado en mí. Entonces, todo esto hace en mí ya no tener esa carga, ya no tener esa condenación, inclusive porque llegué a sentirme condenada por el hecho de ni siquiera quererle hablar a mi papá porque no sentía el deseo de hablarle, ¿no? Entonces, todo esto fue liberado en mí, o más bien dicho, yo fui libre de todo esto para poder entonces ahora verdaderamente vivir una vida plena, entender a las personas que están pasando por esto y ayudarlas en la medida de lo posible, porque llegan a mí personas que tienen o tuvieron el mismo problema que yo tuve y no saben cómo zafarse. Y eso es padre porque a raíz de tu experiencia puedes ayudar a otros, que es lo que tú ahorita estás haciendo, y eso es muy bueno. Entonces, el hacer que tu experiencia mala se convierta en una experiencia buena para ayudar a los demás, pues es genial. O sea, es padrísimo el poder ayudar a otras personas y hacerles ver que sí se puede tener un cambio siempre y cuando tengas la voluntad de hacerlo y busques a Dios porque Él es el único que puede ayudarte a sobrellevar todo esto, ¿no? Las consecuencias las vas a tener y no va a ser de la noche a la mañana, casi nunca es así, hay un proceso que pasar, pero se puede lograr. En este caso, Selene, justamente la intención de este podcast, y así lo pensé desde un inicio, es abrir la oportunidad para todos aquellos que nos escuchen, el decidir qué aproximación le van a dar a el hecho de intentar sobrellevar o superar la adicción. Este podcast está abierto a que puede ser a través de un aspecto clínico, de hospitalización, de tratamiento, o bien que pudiera ser a través, obviamente, de un acercamiento espiritual, o bien de como el adicto lo quiera hacer, como tú que nos escuchas en este momento decidas hacerlo. Solo, en efecto, hay que dar el primer paso, hay que tener voluntad de querer hacer ese cambio. Y el hecho de no quedarse solos, del hecho de buscar justamente, de buscar a una persona, de buscar a un doctor, de buscar a Dios, porque sí, en efecto, también aplica. La idea es no estar solos y buscar ayuda. No estás solo, siempre vas a tener a alguien. Si no físicamente, espiritualmente, siempre tendrás ayuda seguramente. Selene, tu padre, ¿tú crees que si él hubiera pedido ayuda, porque por lo que entiendo él tampoco pidió ayuda, si él hubiera pedido ayuda, ¿tú crees que hubiera podido llegar a cambiar básicamente en esos años finales de su vida? Pues mira, no te lo sé decir, porque bueno, repito, es de voluntades y yo no sé si la voluntad de él hubiera sido, aunque también por los casos que yo conozco, que han cambiado, como tú bien dices, dieron el primer paso y buscaron ayuda. Entonces, posiblemente mi papá, si hubiera dado el primer paso de buscar ayuda, lo hubiera logrado. La cuestión, como bien dices, repito, es no pensar que estamos solos. Piensas que están solos o pensamos que estamos solos porque por nuestra misma situación o nuestra misma imprudencia, nuestros familiares, amigos, etcétera, se van separando. Te quedan solamente los amigos de la bebida, ¿no? Entonces, no pensemos que estemos solos, hay que buscar ayuda.
Yo sé que habrá alguien en cualquier momento que te pueda echar la mano y te pueda ayudar. Ya sea como dices tú, en lo clínico, en lo emocional, en lo espiritual, pero tienes que buscarlo porque pues solito no va a llegar, ¿no? Así es, Elene. Entonces, solo para cerrar este testimonio que nos has dado como una hija de una persona que vivió prácticamente toda su vida con esta adicción que desafortunadamente lo llevó a quitarse la vida. ¿Quisieras decir algo más? ¿Quisieras hablarle directamente a esas personas que están sufriendo en este momento no solo por la adicción al alcohol, sino por cualquier otro tipo de adicción que quizá tengas en mente que pudiera a ellos motivarlos justamente a salir y a pedir ayuda? ¿Cómo podrían ellos encontrar ayuda en la actualidad? ¿A dónde se pueden acercar de acuerdo a lo que tú conoces, si es que conoces algo? O bien, perdón, a lo mejor te estoy metiendo en camisa de 11 varas en este momento, pero realmente solo quiero que termines con un mensaje hacia todas esas personas que están sufriendo de adicción o a todas esas personas que viven con algún adicto, cómo ellos pueden superarlo. Ok, pues primeramente que piensen que no se están afectando nada más ellos, que están afectando a los que están alrededor de ellos, ya lo dije, que den el primer paso, que busquen ayuda. Muchas veces creemos que no lo vamos a superar y es así en todo cuando pensamos en el futuro, ¿no? No, pues es que no sé qué futuro me espera. Yo te puedo decir que soy muy creyente, entonces porque creo mucho en Dios, te puedo decir que si tú te acercas a Dios, Él va a obrar en tu vida. Él va a empezar a quitar cosas de tu vida que no te favorecen para que tú puedas ser verdaderamente libre. Eh, Eso es en el aspecto espiritual. En el aspecto clínico, como tú bien dices, pues hay que ver a un especialista que te ayude, porque te puedo asegurar que la persona que ya está más metida en esto no tiene un cuerpo saludable. Ahí pueden venir muchas cosas. A los alcohólicos como que los encasillan en la cirrosis, sobre todo lo que es el hígado, pero no necesariamente. Hay muchísimas cosas que tienen que verse también porque pueden afectar. Ahora, otra de las cosas que es muy importante pensar eh, es en tus hijos, pues, si tienes hijos, en cómo los afectas. Yo como hija de alcohólico, te puedo decir que sentí en algún momento que mi papá no pensó en nosotros, en cómo nos iba a afectar, porque los hijos se afectan no nada más físicamente, sino emocionalmente. Y sé que en mis hermanos y en mí quedaron heridas acerca de muchas cosas que pasaron en nuestra infancia que para mis hermanos posiblemente no han sido quitadas y no han sido sanadas. Y eso les está afectando en su vida actual. Entonces, como papás, yo soy mamá y lo único que puedo pensar es en el bienestar de mis hijos. Tú, si eres alcohólico y tienes hijos, pues tendrías que pensar en eso, ¿no? En el bienestar de tus hijos, si es que tu bienestar no te importa. Si eres soltero y no tienes hijos, pues tendrías que pensar en el bienestar de tus padres porque tus padres sufren lo que tú estás viviendo. Entonces, en resumen, te tienes que acercar a alguien pensando en que vas a favorecerte a ti y favorecer a los que están alrededor tuyo. Es válido, Selene, como familiar también decir que el acercarnos a ofrecer ayuda a una persona que sabemos que está viviendo con adicciones siempre será bueno. No sé cuál sea el límite realmente, porque también yo creo que el tanto insistir y ver que esta persona no cambia, sin duda yo creo que es desgastante. Ya nos mencionaba el doctor Sánchez Huesca anteriormente en la entrevista anterior, en un episodio anterior, que esto justamente el adicto tiene que dar el primer paso para poder cambiar. Entonces, no importa cuánta ayuda tú como familiar del adicto ofrezcas, si esta persona no quiere cambiar, definitivamente va a ser muy desgastante para ti. Entonces,
Vale la pena intentarlo, sí, porque quizá amas o quieres a esa persona que está contigo, ya sea como hermano, como padre, como madre. Siempre estará bien visto que ofrezcas esa ayuda y tú te sentirás también reconfortado porque sabes que quieres ayudar. Sin embargo, desafortunadamente esa ayuda no va a ser bien recibida en ocasiones y el adicto es aquel que tiene que tomar el primer paso. Selene, ¿algo más que quisieras agregar a tu participación ya para cerrar esta plática? Sí, yo como, ya para cerrar, en este último momento que dijiste eso, te puedo decir que sí llega a cansar el hecho de que ya le dijiste, posiblemente hay personas que hasta las metan a un lugar donde encuentren esa, clínicamente hablando, que les quieran ayudar y no lo logran, ¿no? Entonces, en mi caso te puedo decir, lo que yo estoy haciendo con mi hermano que está mal es que yo no dejo de orar por él. En algún momento el Señor, o sea Dios, va a encontrarlo y se van a encontrar y Él va a hacer su obra. Entonces, como creyente que soy, es lo único que puedo hacer, porque ya médicamente, a lo mejor, o emocionalmente, o psicológicamente hablando, no puedo hacer nada. Yo no soy médico, no soy psicólogo, soy una simple mortal y es lo único que puedo hacer. Entonces, aquellos que tienen o que son creyentes, pues lo único que pueden hacer es orar por su familiar para que sea un encuentro con Dios el que tengan y puedan cambiar su vida. Bueno, Selene, pues muchas gracias y muchas gracias por el mensaje con el cual cierras tu participación. Seguramente habrá personas que se encuentren identificadas y esa es la intención, que ellos tengan abierto todo el panorama para encontrar cuál es o qué es lo que mejor funciona, ya sea para un familiar, de acuerdo a lo que hayan escuchado el día de hoy, o bien tú como adicto, que tú decidas realmente qué aproximación le quieras dar a tu recuperación. Puede ser espiritual, insistimos, puede ser clínico, puede ser psicológico. Las puertas están abiertas a que tú tengas que tomar esa decisión, pero tú tienes que ser el primero justamente en dar ese paso. Selene, muchas gracias, que tengas muy buen día. Que estés muy bien, Gregory, estamos a tus órdenes. Gracias. Bye. Bueno amigos, muchas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Mi única intención ha sido traer para ustedes el punto de vista del familiar de un adicto y darte a conocer qué es lo que nuestros familiares quizá quieren decirnos pero no se atreven a hacerlo. Si acaso tú te encuentras sufriendo de depresión, por favor pide ayuda. Eso no demostrará ninguna debilidad. Eso solo demostrará a ti y a tus seres queridos que de verdad quieres salir adelante. No te esperes a que esto te consuma. No te esperes a que esto te lleve a una salida falsa. Hay personas que te quieren. Hay personas que se preocupan por ti y que quieren que tú superes tu adicción. Por el momento ha sido todo. Nos vemos en la próxima emisión de Adiós Adicción.